desarrollarse después de ocurrido el evento y cuáles son las entidades que entrarían a apoyar cada una de las actividades que se requieren para superar la situación que generó la declaratoria de calamidad pública. En este caso, dentro de ese plan de acción que diseñó el municipio de Venecia, estableció la necesidad de hacer unos estudios en la zona de afectación. Es así como tenemos este que es el objeto del convenio que nosotros suscribimos con el municipio de Venecia, que en la zona rural busca evaluar la susceptibilidad y la amenaza por movimiento en masa y avenida torrencial en el Cerro Bravo, que es la que nos ocupa a la población que está acá en este momento. Es importante que sepan que esto hace parte de un convenio interadministrativo, que los recursos vienen del departamento y que el DAGRAN se comprometió a hacer todo el seguimiento técnico de la ejecución de estas actividades, que a su vez el municipio de Venecia, una vez contó con los recursos que el departamento les asignó, suscribió un contrato con la Universidad de AFIT, quien cuenta con amplia experiencia y amplio reconocimiento en la elaboración de este tipo de estudios. La idea es que una vez se termine este estudio, que tiene un plazo de 5 meses, nosotros tengamos, digamos, la base para saber en qué condición quedan todas las viviendas que están en esta zona, que es lo que finalmente nos interesa a todos, ¿cierto? Porque todos somos conscientes que tenemos un evento que nos puede afectar, pero finalmente necesitamos saber si hay condiciones seguras para que nosotros sigamos habitando las viviendas. Esa va a ser parte de los resultados que nos va a entregar la universidad, quienes cuentan con un equipo técnico de todas las especialidades que se requieren para adelantar el estudio. Es importante que sepan que el DAGRAN ha estado acompañando al municipio no solamente desde la declaratoria de calamidad, sino en este y en todos los eventos que se han presentado, y que así se venza la calamidad, como bien les decía el coordinador Leonardo, que eso tiene una vigencia de 6 meses, que se prorrogó por 6 meses más. Ese instrumento del que les hablaba ahorita deja descritas unas actividades que así se venza la calamidad, digamos que quedan unas responsabilidades que se deben ejecutar para poder superar esta situación. Entonces, me acompaña también mi compañera Ángela, geóloga también del equipo de trabajo, quien va a estar acompañando mucho a la universidad en el tema de los recorridos. Y ahí es el momento para pedirles apoyo a todos ustedes, porque a partir de esta semana tenemos muchos profesionales en territorio quienes deben ingresar posiblemente a sus viviendas, a sus fincas, y entonces les solicitamos como todo el apoyo para que ustedes les permitan ingresar y aparte de eso les cuenten lo que ustedes han visto, si han aparecido nuevas grietas en las casas, en el terreno, como todas esas cosas que ustedes han venido identificando después de que se presentó el evento, que les puedan servir a ellos para hacer un levantamiento muy detallado de las afectaciones que ocurrieron. Entonces le doy paso al ingeniero Marco, quien es el director de este proyecto por parte de la Universidad de AFIT, y ya él les contará en qué consiste exactamente el estudio y les presentará su grupo de trabajo. Buenas tardes a todos, todas. Como dijo Juana, mi nombre es Marco Gamboa, soy ingeniero geólogo, docente e investigador de la Universidad de AFIT. Tengo a cargo la coordinación de los estudios. Hay un equipo, digamos, muy robusto de profesionales encargados de este estudio. Vamos a mostrar en la presentación, pues, básicamente en qué consiste el estudio, porque no es un estudio genérico, sino que tiene como 3 alcances, porque hay un alcance para esta parte alta del municipio, hay un alcance para el área urbana, y una zona aledaña al área urbana donde está el tanque de agua potable del municipio, ¿cierto? Entonces tenemos como 3 sectores en los cuales estamos estudiando, y cada sector pues tiene una particularidad diferente en términos del estudio. El objeto, entonces, habla de susceptibilidad y amenaza, ¿cierto? Eso es muy importante, porque cuando uno es susceptible es que tiene una condición que favorece que ocurra algo. Pero cuando tengo una amenaza es porque evidentemente puede llegar a ocurrir en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Qué pasa con los fenómenos que estamos estudiando? Lo que ocurrió en el municipio de Venecia.
hay fenómenos de inundaciones, pueden ser inundaciones lentas, pero pueden ser inundaciones súbitas. Pero cuando hablamos de inundaciones es cuando es básicamente agua. Pero cuando nosotros vemos lo que ocurrió, no era solamente agua, ¿cierto? Habría lodo, habría bloques, a eso es lo que le llamamos una avenida torrencial. Entonces el fenómeno de las avenidas torrenciales son fenómenos muy particulares que ocurren en cuencas muy pendientes, de alta pendiente, donde se concentró la lluvia, mucha lluvia en un momento específico. Lo que sucedió, entonces tenemos una avenida torrencial que fue detonada por un evento de lluvia, pero además teníamos unas cuencas que eran susceptibles a ese fenómeno. También es muy importante entender que muchos nos van a decir, es que yo llevo 50 años acá y eso nunca había pasado, ¿cierto? O nunca ha pasado, o ha pasado, o sí me ha pasado, pero eran eventos más pequeños, no tan grandes como el que ocurrió. Resulta que estos fenómenos no ocurren todos los años, ¿cierto? Como pueden ocurrir las inundaciones en el río Magdalena, que sí ocurren todos los años y son fáciles de seguir. Estos fenómenos tienen recurrencias muy bajitas, es decir, que ocurren una vez en promedio cada 400, cada 300 años. O sea, son fenómenos que no tienen mucha recurrencia. Pero como estamos con el tema del cambio climático, las lluvias cada vez son mucho más intensas. Y esa intensidad de las lluvias pues hace que esos tiempos que hablamos que antes eran de 400, 300 años, se vuelvan tiempos mucho más cortos. Entonces en esta parte alta tenemos esa amenaza por movimientos en masa, o sea, todos esos deslizamientos que se generaron en el cerro pueden caer, pero no solamente es que se desprendan del cerro. Antes, cuando nosotros hacíamos estudios, los estudios solamente nos mostraban de dónde se podía desprender el deslizamiento. Entonces uno hacía un mapa y le mostraba si el deslizamiento se puede desprender de allá arriba. Pero el problema no es que el deslizamiento se desprenda allá arriba, el problema es que cuando tenemos fuerte pendiente, como tenemos en el cerro, ese deslizamiento se desprende y viaja. Y los daños los genera no allá arriba, sino los genera fundamentalmente a donde viaja, con la alta velocidad, ¿cierto? Entonces el estudio que vamos a hacer es un estudio de esos movimientos en masa, vamos a identificar dónde se pueden desprender esos movimientos en masa, pero también hasta dónde pueden llegar. Y eso es lo más importante del estudio de esa parte alta, es identificar realmente qué puede ocurrir allá arriba, pero hasta dónde pueden llegar esos movimientos, hasta dónde pueden llegar. Está mal geniado. Listo. Entonces tenemos esa parte alta. Y tenemos otros dos sectores, que son los que ustedes ven ahí, Santa Ana y La Corona. Santa Ana y La Corona, hay un movimiento muy grande en esa parte, en la vía donde la quebrada se desbordó y ocupó la Galápago, ¿cierto? Que se pasó en el puente. Ese movimiento en masa tiene aproximadamente 17 hectáreas. O sea, se están moviendo 17 hectáreas. Entonces ahí se están haciendo unas perforaciones, el estudio es diferente, estamos haciendo unas perforaciones, vamos a ver, estamos instalando unos equipos para identificar qué tan profundo se está moviendo eso. Porque eso puede afectar, pues está afectando unas fincas, unas propiedades, pero también está afectando la infraestructura del acueducto y puede llegar a afectar el cauce de la quebrada, generando un problema para al área urbana. Y tenemos un estudio también, que es la tercera parte, que es el estudio en las quebradas La Tigra, la Galápago y Santa Bárbara, que atraviesan el casco urbano de Avenida Torrencial, lo que ocurrió. O sea, cuando este fenómeno baja con una energía, y esa energía pues es capaz de destruir elementos a su paso. Entonces son tres sectores: el estudio de la parte alta, el estudio, digamos, en la zona de La Corona y Santa Ana, de ese movimiento en masa grande, y el estudio de ese fenómeno de avenida torrencial por el suelo urbano y las afectaciones que pueda generar en el suelo urbano. Y como dijo la funcionaria del DAGRAN, son 815 millones de pesos que son aportados por el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo y Desastres de la Gobernación DAGRAN. Pues ahí hablamos de los tres sectores, el cerro, y para lo cual nosotros al cerro le estamos definiendo un área, hace parte como del estudio, definir un área de influencia al cerro. Y esa área de influencia, ¿cómo lo estamos definiendo? Precisamente en los modelos, tratando de identificar si se genera un deslizamiento en las diferentes caras del cerro, hasta dónde puede viajar ese deslizamiento y poder definir efectivamente cuál es la probabilidad de que se afecte, no solamente las zonas de alta pendiente, sino en las zonas bajas que quedan en la base del cerro, aledañas a él. El sector de Santa Ana y La Corona, que están aquí cercanos a la cabecera municipal, y finalmente las quebradas que atraviesan el casco urbano, ya lo vamos a ver un poquito más de detalle. Aquí tenemos como una identificación previa de los movimientos en masa que se generan. Estos, digamos que los identificamos
En un trabajo previo se descargaron unas imágenes satelitales que ya estaban disponibles para la zona. Esos son como los deslizamientos que se identificaron. Esos son los rojos, sí, señor. Y este es un evento, es el evento, se llaman estos deslizamientos, este es el evento, un depósito que queda allá cerca a la finca de don Martín. Son los depósitos. Los depósitos, o sea, estos de aquí para abajo son puros depósitos. O sea, todo esto que se generó aquí arriba cayó a la quebrada y generó un depósito muy grande, ¿cierto? Pero igual acá se generaron otra serie de depósitos. Esta es la zona de Santa Ana, lo que se está moviendo. Mire el tamaño, es muy importante. Estabilizar un movimiento de esos es muy difícil. Generalmente lo que se hace es que se controlan aguas, pero hacer un muro para controlar 17 hectáreas no es posible, ¿cierto? Eso es parte de lo que estamos estudiando, identificar cómo se maneja eso. Entonces esta, digamos, la identificación inicial que se hizo como del problema, tratando de identificar y cuantificar qué se podía hacer. Y empiezan una serie de insumos porque pues no es llegar y simplemente con el concepto de un geólogo, bien pueda. No es con el concepto de un profesional solamente, sino hay que tener una serie de datos de primera mano, ¿cierto? Esta, por ejemplo, corresponden a unas fotografías aéreas. No sé si ustedes vieron, o a alguno le tocó ver que hubo un dron muy grande, que levantó el cerro, levantó el suelo urbano y levantó esa parte del movimiento en masa con muy buen detalle. Esas imágenes tienen más o menos tienen 85 centímetros de lado. Pues es un píxel que usted es muy detallado, puede ver las grietas en el terreno. Y eso usa una tecnología que se llama LIDAR. Y esa tecnología levanta la topografía del terreno. Entonces, levantamos toda esa información, ya tenemos las fotografías levantadas, ahorita le explicamos en la metodología, pero identificamos como las zonas que vamos a estudiar. Entonces aquí se alcanza a ver un poquito como la zonita rojita, que es como el área que se está moviendo en la parte, esta es la vía que conecta con Medellín, ¿cierto? Este es el puente y esta vía viene como está desplazada, esta vía no tenía esa curva, tenía una curva pero era más suave, toda esta vía se está desplazando, se está moviendo hacia allá, ¿cierto? Se está moviendo hacia allá y se está moviendo para el parecer hacia allá también. Todo esto se está moviendo. Entonces, hemos venido trabajando desde precisamente ese 26 de diciembre, pues nosotros veníamos trabajando ya previamente con la gobernación y con el municipio. Y el 26 que comenzó el contrato, ese mismo día vinimos y ubicamos una serie de perforaciones que se ejecutaron en esta zona. Empezamos los levantamientos topográficos y otros que ya les voy a hablar de ellos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues nosotros tenemos que levantar una información geológica y geomorfológica. Pues la geología es cómo está conformado el suelo. Y esa información es muy importante para los tres sectores, es porque, por ejemplo, en el cerro es importante la geología y es importante saber cuál es el espesor de suelo que hay. Y eso se construye con la información que levantamos, con esa topografía que nos levanta el dron de detalle, vamos a poder identificar cuál fue la profundidad de los movimientos que se generaron en el cerro. Y con eso poder calcular unos volúmenes que fueron los que generaron las avenidas torrenciales. Entonces, esos volúmenes se establecen también con el análisis de la información geológica. Y geomorfológica, la geomorfología estudia las formas del terreno. Entonces, cuando uno estudia esas formas del terreno, se da cuenta que hubo eventos que habían ocurrido antes, en ciertas zonas. Entonces, nosotros hemos visitado varias partes de la base del cerro y encontramos el evento que ocurrió, que tuvo una ocupación, pero encontramos que en el pasado ya habían ocurrido otros eventos más grandes que ese. Y encontramos las evidencias. Entonces la geología y la geomorfología nos permiten identificar esas evidencias de qué ha pasado en el terreno, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado realmente y de qué magnitud fue este evento? Lo que hemos encontrado es que hay unos depósitos un poquito más grandes que incluso que los que generó el evento en algunas zonas. Entonces pudo haber que ciertas zonas del cerro han presentado eventos de mucha mayor magnitud en el pasado. ¿Qué tan viejos? Eso es lo que estamos tratando de establecer, ¿cierto? Con base en la información geológica y geomorfológica. Se está haciendo específicamente por el tema de esas 17 hectáreas que están moviendo en Santa Ana, una exploración y monitoreo del suelo. Allá estamos haciendo unas perforaciones, instalando unos aparatos que miden cómo está moviendo el suelo. Estamos haciendo estudios hidrológicos e hidráulicos. Hay unos puntos de control. En esta parte alta establecimos un punto de control de hidrología e hidráulica. Es que se calculan los caudales que llegan a la quebrada. Pero como esto es una avenida torrencial, no solamente es caudal líquido. Entonces, con ese volumen que estamos calculando, ese volumen se le suma a la creciente de la quebrada para identificar cuál es el área que nos puede afectar. Obviamente, teniendo en cuenta que ya tenemos una disponibilidad muy importante de sedimentos en la quebrada, ¿cierto?
que antes no teníamos esa disponibilidad o digamos que era mucho más marginal de lo que hay ahora. Finalmente vamos a llegar a una zonificación en todos los polígonos, una zonificación de amenaza, que es determinar la norma para estos estudios. Hay una norma que ya tiene reglamentado cuáles son los niveles que se definen, entonces aquí hay que definir un nivel de amenaza alta, media y baja, ¿cierto? Amenaza alta quiere decir que hay una probabilidad muy alta en términos de intensidad y frecuencia de que esa zona sea afectada. Entonces, cuando uno dice que hay una amenaza alta es porque evidentemente en las zonas de amenaza alta lo que se coloque ahí va a tener un nivel de riesgo importante. Va a haber una amenaza alta, media y baja. Y media, en la medida que usted ya va a media es que hay una probabilidad de que se generen, pero ya no, las afectaciones no serían tan importantes. Y cuando uno habla de amenaza baja es que se puede generar el evento, pero digamos, la probabilidad de que afecte esas áreas no es tan significativa. Si va a hacer el análisis de estabilidad para los polígonos de movimiento en masa en la parte baja, vulnerabilidad y riesgo por construcción, esto es en el suelo urbano básicamente, y determinar si el riesgo es mitigable. En los polígonos de la parte inferior hay un tema de diseño de obras. Aquí en la parte superior vamos a identificar la amenaza, identificar qué está en amenaza y el nivel de amenaza. Hasta aquí arriba, digamos, es más un manejo de uso del suelo que un tema de obras, ¿cierto? Que propiamente de obras. Y eso va a servir para que el municipio pues finalmente también tome determinaciones en términos de desordenamiento territorial, ¿cierto? De cómo regula finalmente, cómo se debería regular el uso. Este es como está, digamos, distribuido nuestro equipo. Hay una coordinación técnica, tenemos un grupo de geotecnistas analizando, pues, que analizan las condiciones del suelo y la estabilidad del suelo, ¿cierto? Tenemos geólogos, aquí tenemos la geóloga que va a estar por ahí recorriendo, esta semana está recorriendo. Tenemos un grupo de hidráulica, que los hidráulicos lo que hacen es calculan un caudal. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos, en la mayoría del país, no tenemos cuencas con instrumentación de caudales o de niveles. Son estaciones que miden lluvia. Entonces, lo que hacen los hidrólogos es convertir esa lluvia en caudal, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace uno es, les determino cuánta agua va a venir en la quebrada. Y con la topografía, coloco esa agua que calculo, la pongo a moverse dentro de esa topografía. ¿Qué pasa? Aquí es un caso muy particular y donde tenemos avenidas torrenciales es porque no solamente es agua. Aquí tenemos agua más un volumen importante de sólidos, de esos materiales que vienen, las rocas, el lodo. Entonces digamos que el modelamiento aquí es un poco más complejo. Entonces ahí tenemos ese grupo de hidráulica. Tenemos unos ingenieros que en el caso pues, del suelo urbano están haciendo un levantamiento de riesgos de las viviendas, de cada vivienda. Están haciendo una ficha de cada vivienda para temas de riesgos no actuales, sino riesgos futuros en términos de la generación de posibles avenidas en el suelo urbano. Finalmente, tenemos una zonificación de movimientos en masa y una zonificación de inundación y torrencialidad. Entonces, calculamos la amenaza con agua y calculamos la amenaza con todo el aporte de sedimentos, ¿cierto? Y para eso pues, necesitamos la exploración geotécnica, la información de la geología y la geomorfología, la topografía que se está haciendo, con información de vulnerabilidad, y eso nos permitirá pues, tomar las decisiones en los tres polígonos. El trabajo de campo que estamos haciendo en esta parte alta, entonces básicamente son una serie de recorridos que están complementando toda la información que hemos recogido con las fotografías aéreas, con las imágenes del LIDAR. Se están haciendo una serie de recorridos precisamente identificando cuáles son las áreas que se vieron afectadas, identificando esas condiciones de los terrenos aledaños, porque hemos encontrado que algunas viviendas que quedaron en el límite de la afectación, pues identificando si esas viviendas evidentemente han presentado eventos anteriores. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Mirando como en dónde están apoyadas las viviendas, ¿cierto? Entonces muchas veces, hoy estamos viendo en el suelo urbano una vivienda y veíamos que la avenida torrencial le pasó por un lado, pero cuando vimos en qué estaba apoyada la vivienda, estaba apoyada en depósitos de avenida torrencial. Entonces quiere decir que donde está esa vivienda hubo un evento torrencial que antes pasó por ahí. Entonces esas son las particularidades que uno va revisando, porque no es que a mí no me pasó, a mí me pasó allá de 1 metro, entonces hoy no tengo ningún nivel de amenaza. No, porque las cosas, yo creo que ustedes son conscientes de que la quebrada tenía una forma, ¿cierto? Tenía una profundidad y tenía una forma, que con la avenida torrencial cambió drásticamente. Esa es una característica típica de las avenidas torrenciales.
porque como ya no solamente agua, sino que viajó con todos esos sedimentos, con esas rocas erosionaron todo el cauce, lo ampliaron, ¿cierto? En otras partes lo dejaron superficial porque ahí fue donde depositó, entonces lo dejaron mucho más superficial, pero en la zona donde ella transita con mucha velocidad, generalmente lo que hace es que socava y genera un canal más profundo, ¿cierto? Entonces la forma del canal cambió mucho respecto a la forma original, y eso hay que pues finalmente modelarlo con esa situación nueva. Entonces ahí tenemos pues un grupo que está recorriendo, venimos recorriendo las quebradas del municipio. Venimos levantando las construcciones y venimos dándonos pues como cuenta de cómo están esas construcciones que están afectadas. Por ejemplo, miren esas grietas afectando construcciones en la parte baja. Estamos mirando temas de los temas de las afectaciones en las diferentes zonas donde hubo avenida torrencial o donde está el movimiento en masa. Entonces venimos haciendo un reconocimiento de todas esas particularidades que están afectando los tres sectores que estamos estudiando. Hay muchos más sectores que se vieron afectados, pero digamos que la priorización que hizo el municipio con la Gobernación de Antioquia fue de estos tres sectores específicamente que se están evaluando, dada el número de viviendas y dada pues la particularidad del fenómeno. Por ejemplo, esta zona, esta imagen de la izquierda, cuando nosotros venimos en octubre, noviembre con la gobernación, había una grieta nomás, estaba la primera grieta, la que estaba cerca a la vivienda. Ahora que volvimos, ya mire que ya no es una sola grieta, ya son varias grietas, lo que nos está indicando que el terreno se está moviendo, ¿cierto? Se sigue moviendo. Eso es, ahora que estuvimos viendo la imagen de la vía, o sea, la vía que va para Medellín, allá el paso de la quebrada, hacia arriba, no hacia abajo, no hacia el municipio, no hacia la cabecera, sino hacia arriba. Charco Corazón. Ah, sí. Listo. Charco Corazón. Y esta sí está ubicado hacia abajo, esta sí está ubicada, esta grieta de esta vivienda, esta está ubicada al lado de los tanques del acueducto. El acueducto también tiene una afectación importante en los tanques, porque están ahí, esta está pegadita a los tanques del acueducto. Y esta es en el cerro. Esos son los rieles que habían construido nuevos, ¿cierto? Esa es casa. Ahí está la dueña de la casa. Acá está la dueña de la casa, la foto, ve la roca de la roca de la... Llegó, ya no se quedó. Bueno, nosotros estamos haciendo dos tipos de topografía. Estamos haciendo una topografía en las quebradas urbanas, digamos que como ahí tenemos las viviendas ahí pegadas a las quebradas, digamos que ahí tocó hacer un levantamiento como con ese instrumento que son los levantamientos convencionales, ¿cierto? Con las estaciones se hicieron levantamientos convencionales. Y para toda la zona, está funcionando, para toda la zona se hizo un levantamiento con LIDAR. Esta información de LIDAR se está utilizando mucho porque permite coger un área muy amplia con muy buen nivel de detalle y cumple dos funciones. Nos levanta la fotografía y nos construye la topografía. Entonces ahí en los análisis que hemos hecho pues nos hemos permitido ubicar no solamente lo que se han podido ubicar grietas, no solamente los movimientos importantes que hemos identificado que son muy visibles, sino que hemos podido ver grietas, porque como no hemos podido acceder como a todos los predios, pero con esas imágenes hemos podido ver grietas que están en las diferentes propiedades. Entonces con ese análisis ya los geólogos ya vienen a campo y le hacen seguimiento a las grietas que vimos en la fotografía. Entonces ya miran si evidentemente correspondió a una grieta, cuál es la extensión de esa grieta, qué está afectando. Entonces tuvimos un dron, fue un dron como siempre muy grande, haciendo el levantamiento, y tenemos ya tanto la topografía como la foto reciente pues de todas estas áreas del municipio. Ahí vemos como la imagen cuando se estaban tomando nos tocó esperar 2 días porque la parte alta del cerro estuvo muy nublada hasta que se despejara. Entonces cuando se despejó ya se pudo hacer la toma, porque le podemos tomar a todo, y esa fue la partecita que tuvo problemas, pero finalmente se logró tener la imagen. Perforaciones. Dentro de la estimación que se hizo, inicialmente eran 5 perforaciones en la zona que se estaba moviendo. De esas perforaciones ya hemos ejecutado 4. Ya hemos ejecutado estas 4 perforaciones. Nos falta esta perforación de la parte baja, que ya estamos moviéndonos hacia ella.
Estas perforaciones se arrancaron el mismo 26 de diciembre. No sé si ustedes vieron ahí la máquina que estaba así, ahí al lado del puente. Hay una máquina perforando ahí. Y perforamos ya aquí en las instalaciones de la planta de tratamiento para identificar, para que sean estas perforaciones. Estas perforaciones se coloca una tubería que tiene unas ranuritas y se mete un aparato llamado un inclinómetro y él empieza a medir a qué profundidad se deforma la tubería y cuánto se va deformando la tubería. ¿Qué nos permite establecer eso? Realmente, si eso se está moviendo, ¿a qué profundidad se está moviendo? Porque no es lo mismo tratar un movimiento que esté a 25 metros de profundidad que uno que esté a 2. Uno de 2 es más fácil de manejar, pero un movimiento de 25 metros o 20 metros, eso, una obra civil es muy difícil que lo pare, porque sería una masa de 22 metros de profundidad empujando, ¿cierto? Entonces, está tratando de establecer qué es lo que está generando el movimiento, qué profundidad tiene ese movimiento para saber qué manejo se le da. Porque no es llegar a decir, como les decía al inicio, no es llegar a decir, necesito un muro, pero el muro de qué profundidad es, dónde va, ¿cierto? Porque pasa muchas veces que colocan muros y el muro se empieza a mover también con el, ¿cierto? Entonces, esos instrumentos nos permiten establecer a qué profundidad se está generando el movimiento y por lo tanto saber qué solución es la más correcta. Para no invertir muchos recursos en algo que se pueda corregir con temas de aguas, no necesariamente con temas de muros, ¿cierto? Bueno, hay que establecer muy bien cuál es el... Y ahí, las dos personas que están en el lado derecho, es porque están metiendo el instrumento, que es como un aparatico que se desliza por los rieles y va midiendo en un instrumento electrónicamente, va diciendo efectivamente cuánto se movió el tubo, cuánto se deformó el tubo. Se van a instalar 3, ya se ha instalado, de estos tres aparatos tienen esas tuberías que miden el movimiento del terreno. Y este que ya instalamos y el de la parte de abajo que vamos a instalar, están midiendo cuánta agua tiene el terreno, cómo se mueve el agua en el terreno. Entonces, si el agua está muy superficial, si depende de la lluvia, no depende de la lluvia, ¿cierto? ¿Cómo se mueve el agua? Porque los materiales que tenemos en esta zona, sobre todo en esas zonas que tienen pendientes moderadas a suaves, son unas arcillas que cuando tienen agua se dilatan, pero cuando llega el verano se contraen. Entonces ese movimiento hace que las estructuras, que se mueva el suelo, pero también hace que las estructuras empiecen a moverse y a ajustarse también. Entonces, digamos, muy similar a lo que sucede pues, en la vía Fredonia cuando pasa por la Bonita. Es algo muy similar, es el mismo material, es la misma unidad geológica. Entonces, si estamos en una de las perforaciones, ¿cuántos metros de arcilla cogimos, Luisa? 20 metros de una capa de arcilla. Entonces esa arcilla es la que cuando no se maneja el agua, claro, ¿qué hubo allá? Este evento torrencial se pasó por encima del puente, saturó todo ese terreno, se pasó a la otra quebrada, entonces el terreno estuvo saturado con mucha agua y con el peso del material de la creciente. Esa zona no se movió con la creciente, sino que se movió a los 3 días. Es decir, fue un efecto de la creciente, pero que ocurrió 3 días después, ¿cierto? Fue un movimiento que se demoró en su ocurrencia. Entonces los resultados finalmente es que en esta parte alta vamos a tener esa zonificación de la amenaza por movimientos en masa y en el sector por avenidas torrenciales que incluye esa distancia de viaje y vamos a poder identificar efectivamente qué está en esas manchas, ¿cierto? Vamos a poder decir es que estas viviendas que están allá tienen esta condición. Hay una particularidad y que digamos que para el estudio fue una buena noticia, es que el IGAC en el año 2023 había hecho una cartografía actualizada del municipio. O sea, había una cartografía rural y urbana muy actualizada en el 2023. Entonces tenemos como el antes del evento y tenemos la información de después del evento. Entonces digamos que esa información, digamos que contar con esa información nos va a servir mucho para que digamos los modelos y sobre todo el cálculo de los volúmenes de lo que se movió, tengamos un dato mucho más preciso. Qué pena, yo no sé si vamos a tener oportunidad para preguntas y las hacemos de una vez o al final, pero... Ya voy a acabar, esta es casi que la última diapositiva para que... Era una duda y si quiero que me ayuden a solucionarla, pues a aclarar. Claro, no, ya, esta es la última diapositiva, porque la idea es señalar que nosotros estamos ya llevamos un mes, por eso ya tenemos las perforaciones, ya tenemos esos instrumentos, ya tenemos la topografía, las fotos, pero es para señalarles que estamos en el desarrollo del proyecto y que vamos a tener como el personal haciendo el recorrido. Muchos del personal tienen un chaleco como el que está el muchacho de allá, que es un estudiante de geología, una de las promesas de geología, que tienen un chaleco pues, que identifican como universidad y AFIT, ¿cierto? Y igual nosotros siempre
que estamos acá, el municipio tiene pues la programación de los recorridos que estamos haciendo, sabe dónde estamos perforando, dónde está el equipo técnico. Por ejemplo, ahora estamos recorriendo el suelo urbano como los ingenieros civiles de la zonita que puede afectar las avenidas torrenciales. Entonces estamos haciendo como todo el barrido. Entonces para la parte de arriba estamos haciendo la zonificación de amenazas, identificando dónde se pueden generar los movimientos y hasta dónde pueden llegar esos movimientos en masa, y lo mismo en los modelos para las quebradas. Para los estudios de detalle, pues estamos haciendo las amenazas también por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, pero allá sí estamos haciendo una identificación de medidas de mitigación, que allá está haciendo un análisis o un zoom particular en temas del suelo urbano, porque pues obviamente tenemos muchas viviendas comprometidas en el paso por el suelo urbano. Entonces, digamos el primer mes de esos 4.5 meses de ejecución, y la idea es que finalmente pues tengamos un producto diferenciado, que ustedes podemos identificar la parte alta, la parte media y la parte baja del municipio, y que cuando tengamos los productos, pues Penny se lo va a presentar nuevamente y decirles, veas que esto fue lo que arrojó y esto es el nivel de amenaza que tenemos para cada una de las zonas. Bueno, eso es como lo que nosotros teníamos para decirles que estamos desarrollando. Y no, ya bienvenidas las inquietudes que tengan. Yo sé que esto obviamente genera mucha inquietud porque cada uno tiene unos casos particulares, ¿cierto? Que hay unas acciones particulares, pero la idea es que estos estudios pues muestren cuál es la situación del cerro de esta parte alta y muestren cómo van a ser esas áreas de afectación futura. Bueno, inicialmente es agradecer, pues yo creo que, agradecer, yo creo que hace rato estábamos esperando la socialización de este proyecto y su objeto, sus objetivos. Entonces, bueno, a buena hora, y tengo una duda muy grande y creería que muy importante, y no sé si algunas personas me acompañan en mi duda, y es cuando hablan de la evaluación de susceptibilidad, bueno, puntos suspensivos, y hablan del área de Cerro Bravo. Esto también cobija lo que tiene que ver con el área de las Margaritas y, por qué no decirlo, de la vereda La Amalia, que en su momento fue una vereda también sujeta al miedo, al susto, con este fenómeno ocurrido. Porque si hablan de unas fuentes hídricas, pero como tal del área, yo no sé si cuando hablamos de Cerro Bravo se puede extender el estudio a toda esta montaña. La extensión del estudio comprende más o menos el límite en esa área regional, comprende el límite, es la quebrada, la Galápagos. La Tigra, ese es el límite que tenemos en términos, tenemos el cerro, tenemos la base del cerro hasta la quebrada La Tigra. Ese es como nuestro límite de área de estudio para la parte alta, porque se priorizó en función de los movimientos en masa. Cuando revisamos, digamos que la priorización que se hizo es como evaluando el cerro y todos los movimientos en masa que se registraron en el cerro, ¿cierto? Digamos que hubo una priorización en función de esas áreas. Perfecto. Mi comentario es porque pues no es un secreto y todos lo visualizamos. No sé si en la parte alta de la Margarita el fenómeno lo consideramos como un movimiento en masa o hace parte de la avenida torrencial. Pues no sé técnicamente cómo considerarlo, pero eso no fue cualquier cosa, y yo pienso que ahí hay parte de qué pegarnos y que como tal hay una población abajo que se puede ver afectada donde eso continúe. Entonces yo pienso que no podemos hacer ajenos al sentir de esa comunidad, que pienso que hoy debería estar aquí con nosotros. Yo pienso que fuimos principalmente 3 veredas muy afectadas: Cerro Rincón, La Amalia, que lloró y vibró de susto, y no quiero ser polémica, no quiero pues armar pues un chisme, pero ellos también vivieron las consecuencias y el susto que nosotros vivimos. Entonces es considerar hacer un estudio también exhaustivo para esa zona. Qué pena. Pero un momentico. Yo quiero, perdón, Leonardo, con respecto a lo que, buenas tardes para todos, con respecto a lo que Gladys está diciendo, es muy viable la inquietud. Ya vimos que hace 2 meses tuvimos aquí en la parte de la Margarita un deslizamiento, otro deslizamiento importante,
pues que no alcanzó a llegar a la quebrada, pero es un deslizamiento. Y hace 8 días tuvimos otro deslizamiento aquí por la parte de la Margarita. Entonces es importante porque por ahí va una quebrada que baja directamente por la Mali. Entonces, Eso. era muy importante y todo eso se desprendió de la parte de la Margarita, de esta parte que está aquí a nuestro lado derecho. Bueno, buenas tardes. Como ampliándole la información al doctor Don Marcos, ¿cierto? Respondiendo pues como ya le entendí, porque es muy considerable el tema de la pregunta de doña Gladys y de doña Ismari. Cuando se inició el tema de los estudios de detalle, ¿cierto? Incluso ahí faltó pues digamos colocarlo en el objeto, se van a evaluar 4 fuentes hídricas, que faltó también mencionarlo ahí. La Cerreña, que incluso estuvimos en Boquerón, ¿cierto? Estuvimos con todos los profesionales, incluso hasta con la doctora Juana y la doctora Ángela, el equipo de la Universidad de Afientes. Se va a evaluar la Cerreña, que coge toda la parte alta de Boquerón, que ahí es donde tenemos la piedra grande, que se estaba analizando, esa roca grande que muchas personas nos estaban preguntando, esa piedra ¿por qué no se destruye? Ese sobretamaño, esa piedra nosotros no la podemos destruir porque incluso con los profesionales que asistieron en campo, es un disipador de energía que nos sirve para, digamos, esa piedra no es una fuente hídrica ahí, sino que es como un cañito de agua lluvia, ¿cierto? Entonces ahí faltó como colocarlo en la presentación, que es la Cerreña. ¿Qué pasa? Tanto por la batea alta y la batea baja, ¿cierto? Tenemos el tema de la Santa Bárbara, la fuente hídrica Santa Bárbara, fuente hídrica La Tigra y fuente hídrica La Galápago, que en sí ella nace desde la Malia, de la parte de allá, del tema de las Margaritas y la Malia. Los profesionales también estuvieron en ese sector, incluso Dagrán también, ¿cierto? Como analizando, al coger esos estudios, pues al evaluar el tema de la Galápago, que ella al finalizar se une en el casco urbano con La Tigra, ¿cierto? Pues esa quebrada también se va a analizar y el tema de sus alrededores, que incluso estuvimos con Dagrán y también con los profesionales de la Universidad de Afiz por todas estas viviendas, por la cancha, más arriba de la cancha, evaluando, digamos, el tema de estas viviendas y que también se va a recorrer, sino que de pronto, como los profesionales están nuevos llegando acá, antes de pronto se les dificulta pues el tema de las zonas. Aclarando, digamos, la duda de lo que tienen, lo que pasó hace 8 días, que se evaluó. Nosotros nos tomamos el atrevimiento y utilizamos los topógrafos de la Universidad de Afiz con el dron. No hubo un deslizamiento. Incluso yo me asusté. El reporte me lo dio el concejal Emidio, ¿cierto? Él fue el que me llamó. Dice, creo que sintieron un sonido muy fuerte, muy grande, pero al analizar con el dron no fue un movimiento más activo, un deslizamiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos todavía mucho material, digamos, mucho sobre tamaño que todavía está sujeto tanto en las laderas, en las fuentes hídricas, que con maquinaria nosotros hemos venido mitigando, limpiando las fuentes hídricas, pero todavía sigue bajando mucho material, que todo ese sedimento y todo ese material debe de bajar. Ese reporte sí lo recibimos, incluso nosotros mandamos el donde los topógrafos nos hicieron el favor con este dron, revisaron, nos pasaron pues como la fotografía del dron. Lanzamos otros desde la alcaldía municipal e hicimos un análisis con todas las personas que vivían pues como aledañas a la zona, ¿cierto? Entonces darle pues como también la tranquilidad a la comunidad, porque el reporte sí nos llegó como si fuera, pues incluso a mí me dieron 3 versiones, una avenida torrencial, un movimiento es más, un deslizamiento, y cuando fuimos a zona no era ninguna de las 3, sino que todavía tenemos mucho sobre tamaño que ustedes van a seguir escuchando, tenemos mucho sedimento que todavía va a seguir bajando y que estas fuentes hídricas se tienen que limpiar, ¿cierto? Como decía el profesional el doctor Don Marcos, un movimiento para detenerlo, digamos, alguien me preguntaba, Santa Ana, ¿cuándo va a parar? ¿Cierto? Un movimiento para detenerlo es muy difícil. Incluso hay mucha gente que nos está diciendo, ustedes por qué no han iniciado con los muros de contención, los gaviones o los disipadores de energía. Nosotros como administración o digamos la entidad que esté competente a ello no puede comenzar un muro de contención hasta tener todos estos estudios, porque si no nosotros no sabemos cómo trabajar. Les voy a poner el ejemplo, todos los muros de contención que iniciaban, la Galápago en la parte de la Malia no estuvo tan afectada en muros de contención, pero miremos el casco urbano y todo esto de acá de Santana. Entonces los muros de contención se fueron al piso, ¿cierto? Incluso tenemos la afectación del puente de la Garcés.
ese puente está súper socavado por la tigra, ¿cierto? Y que es un puente que vamos a tener que desmontar porque ya no puede ir ahí, ¿cierto? Es un puente que vamos a desmontar por lo mismo, porque necesitamos el recurso, necesitamos los estudios, porque no podemos entrar a echarle cemento, a rellenar, sin tener unos estudios que nos diga cómo va a ejercer y cómo va a seguir pues como el tema de estas obras, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante, doña Gladys, la pregunta, porque pues de pronto en la presentación se escaparon muchas cositas, doña Ismari, también muy válida la pregunta, porque pues obviamente yo estando acá en la zona, uno se asusta y yo también estaría en la misma posición, pero sí, la Galápago, la fuente hídrica, la Galápago, que nace en la Malia, ella también se va a estudiar y los profesionales también están pues como en zona con el Dagrán, haciendo como los respectivos recorridos, porque pues allí en las Margaritas tuvimos unas grietas súper grandes, tuvimos un movimiento en masa muy grande que gracias a Dios no llegó a las viviendas, pero sí tenemos pues como viviendas expuestas. Ahora sí me metí, qué pena. Espera, discúlpeme, amigos, los que vayan a intervenir, esperen a que les llegue el micrófono. No, lo que necesiten. El señor levantó la mano y después continúa el caballero atrás. Listo. Buenas tardes, mi nombre es César. Vivo en la parte alta del cerro, en la parte que corresponde a Fredonia. En los estudios que ustedes están haciendo, también pues, los están haciendo en la parte de Fredonia. No, señor. Se nos definió un polígono particular que era hacia el municipio de Venecia. Porque nos preocupa bastante porque el movimiento en masa que hubo allá fue mucho mayor que el que hubo a este lado acá. O sea, lo que bajó por el Amparo o por el Silencio fue mucho mayor al que bajó por... Realmente el cerro tiene unas condiciones geológicas muy similares y todo el cerro tiene unas condiciones de amenaza, sí. Y se presentaron muchos eventos también hacia el lado de Fredonia, pero digamos que el alcance que está definido para el municipio de Venecia. Bueno, Háganle atrás normalito, nombre y cédula, porfa. Atrás de la bueno, respecto a su pregunta, es muy importante aclararles a todos que nosotros como departamento actuamos cuando los municipios nos piden ayuda, ¿cierto? Nosotros, todas las actuaciones, las inversiones, el apoyo, siempre obedece a una solicitud directa de las administraciones municipales, porque nosotros como tal no somos ordenadores del territorio. Entonces si nadie me lo pide, yo no puedo ir a meterme a su casa. Si usted me pide ayuda, entonces yo miro cómo le puedo ayudar, ¿cierto? En este caso, lo que ocurrió en el cerro, nosotros tenemos pleno conocimiento que hubo una afectación en el municipio de Fredonia, pero digamos que el apoyo específicamente para adelantar los estudios lo recibimos fue del municipio de Venecia. Esa es la razón por la que este estudio se limita al municipio de Venecia. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Atrás. Yo le hablo de aquí. Espere que le llegue el micrófono por el lado de atrás. Es que recuerden, amigos, que vamos a retransmitir. Entonces la idea es que la gente escuche también todo nosotros. Bueno, buenas tardes. La inquietud mía, de acuerdo a lo que he escuchado, yo no he visto que tengan en cuenta la vereda La Rita. Y la vereda La Rita viene jalando desde la parte de abajo, desde la antigua. Vienen unas fallas geológicas muy graves. No sé si el estudio lo están haciendo. La quebrada Santa Bárbara, que baja con la de Buenos Aires al lado de mi casa, es la que pasa por ahí, por ese sector. Y ahí me parece que esa quebrada también, y ese sector necesita una buena atención. Y me parece muy grave lo que dijo la señora allá. Si el municipio hizo una situación como la que nos acaba de pasar, y esto viene desde Fredonia, coger todo este territorio de Venecia, me parece que la gobernación de Antioquia debe meterse un poquito en esa parte, porque es que todos estos municipios son del departamento de Antioquia, no solamente Venecia. Y la falla geológica, la falla que trae esto, viene desde allá. La peor falla geológica que tenemos nosotros no es tanto Venecia, es Fredonia. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y los dos morros que tenemos se llaman Cerro Bravo y Cerro Tusa y pertenecen al departamento de Antioquia. Gracias. Muchas gracias. Qué pena me le meto en ese puntico. Cuando les hablé ahorita del tema de la serreña, sí me faltó decir lo otro, nosotros habíamos detectado
también que hay unos movimientos activos por el tema del lado de la Rita, ¿cierto? Cuando cogen esta quebrada, ¿cierto? Los profesionales, incluso hay algunos afloramientos naturales nuevos que surgieron, ¿cierto? También se van a tener, pues, digamos, en cuenta. Me faltó algo muy importante, el tema de la institución educativa Uribe Gaviria. Por ahí pasa la Cerreño. Ustedes ven que ahí tenemos un movimiento muy activo. Muchos dijeron, venga, Leo, ¿usted por qué no ha parado el colegio? En este momento no lo podemos hacer. Si hemos adelantado todos los procesos con el tema del DAGRAN, Secretaría de Educación, Gobernación de Antioquia, pero les voy a explicar cuál es el tema. Primero, el colegio le pertenece ¿a quién? Le pertenece al departamento. Entonces, a nosotros nos toca pedir también instruirnos con el tema de las secretarías de despacho en la Gobernación de Antioquia. Ya visitó Secretaría de Educación, visitó DAGRAN, visitó Infraestructura Física Educativa, y en estos días estuvieron los que asignan los cupos en los colegios. Permanencia, ¿cierto? ¿Qué pasa con el colegio? En algunos, la mayoría de los informes que tenemos dice que en el lateral lado izquierdo, donde se está presentando el movimiento, fue el lateral donde se dejaron de dictar clases, o sea, ahí no tenemos estudiantes, pero en el lado derecho nosotros no hemos evidenciado un movimiento activo que esté, digamos, generando grietas, tanto en esta infraestructura o que esté pasando, pues, como más movimiento. Se le está llevando un seguimiento, pero para usted detectar y para yo decirle a usted, el colegio está en alto riesgo, es lo mismo, se está adelantando estudios de suelo, se tiene que me corrijan los profesionales que están acá, ¿cierto? Varios temas de instrumentación para nosotros poder definir, y digamos, con el apoyo que es el departamento el que define todo esto, qué se puede hacer, ¿cierto? Pero estudiantes hay en el lateral lado derecho, ¿cierto? Lateral lado izquierdo, donde está cerrado con cinta de balizaje, es donde los estudiantes en este momento no están recibiendo clases. Y que tenemos el tema de la vía. El tema de la vía la estamos resanando con apoyo de la Gobernación de Antioquia. Recuerden que es una vía que es secundaria, que le pertenece al departamento, y que con apoyo del municipio hemos ido resanando, rellenando, mientras que este movimiento, como dicen los profesionales de la Gobernación, porque lo que pasa es que hay que hacer una infraestructura muy grande, y al hacer esa infraestructura tan grande y todo lo que necesitamos, que todos esos procesos están adelantando, es cerrar la vía, ¿cierto? Es hacer varias mitigaciones. Entonces, eso es lo que estamos adelantando con la institución educativa Uribe Gaviria, y tenemos más adelante, que yo sé que me lo van a preguntar, que es jurisdicción del municipio de Fredonia. Recuerden que ustedes llegan hasta Remolino, ¿cierto? Y después de Remolino es jurisdicción del municipio de Fredonia, que en la quebrada presentan al lado izquierdo, sí, un movimiento más activo, que también esa quebrada fue por Avenida Torrencial. Lo que dice la doctora Juana es verdad. Ya con el tema de jurisdicción del municipio de Fredonia, son los municipios que deben de solicitar, digamos, en caso de esas afectaciones, deben de solicitar ante estas entidades la ayuda, vengan, ayúdenme, ¿qué vamos a hacer para ir como adelantando estas mitigaciones? Yo visité varias veces, lo que decía don César, estos dos movimientos más acá es muy peligroso, sí. Nosotros la hemos evidenciado, jurisdicción del municipio de Fredonia, pero ¿qué hemos hecho desde Venecia? Nosotros le reportamos al municipio de Fredonia, le decimos, pilas que ustedes tienen en este momento esto activo, y en la parte de abajo, más o menos a 300, 400 metros, hay como 2 fincas y hay viviendas que también le pertenecen a jurisdicción del municipio de Fredonia. Entonces es este tema, los profesionales, la Universidad de AFIT, con apoyo del DAGRAN, que fue los que nos asignaron los recursos, en este momento están enfocados al municipio de Venecia, quienes somos los que solicitamos y adelantamos como toda la documentación para tener estos estudios de detalle. La dinámica del municipio cambió. Hay unos que nos estaban preguntando que por qué no estamos dando licencias en el Rincón. Las licencias, los permisos de construcción en este momento están suspendidos en el Cerro, suspendidos en la vereda del Rincón, y están suspendidos en la Malia, hasta que nos salgan estos estudios que nos van a decir realmente cómo estamos y qué vamos a hacer. Entonces es como ir aclarando estas dudas. ¿Quién sigue? Qué pena, el doctor va a hablar. Leonardo, espere un momento, Luis Camargo. Gracias. En el marco de la universidad, en el marco del estudio de la Universidad de AFIT, a mí me parece, como dijo Gladys al principio, muy grato poder contar con un estudio de detalle del que se está haciendo en este momento para bienestar de la comunidad.
Yo como integrante de esta comunidad y en temas muy cercanos a lo que fue la correntía, vivimos con una metodología pegada al bolsillo que se llama el CIATA. Yo no sé cuántos lo utilizan o cuántos no, pero cuando por allá suena el truenito, yo ya estoy tratando aquí de sacar el CIATA. Lo que pasa es que el internet no me da, pues porque los datos tampoco dan. Pero hay una herramienta y esa herramienta me lleva a mí a evaluar si viene agua o no viene agua y en qué cantidad o en qué volumen se detecta en la aplicación. La pregunta, doctor, es para saber qué pasa o si se pueden identificar unas grandes inquietudes de riesgo y de miedo de lo que se sabe que quedó arriba expuesto. Porque ese tema de lo que quedó arriba expuesto, yo no he ido personalmente, pero todo el que va dice, hombre, usted no sabe lo que existe allá de tierra, de piedras, de material suelto, que en un momento determinado puede ocasionar un grave problema de avenida torrencial porque quedó completamente desestabilizado. Entonces no sé si el estudio tiene un alcance para poder identificar la magnitud de riesgo de lo que podría suceder en una eventual situación de lluvia fuerte sobre materiales desprendidos de la zona del cerro. Gracias. Sí, señor. Efectivamente, el contar con el levantamiento de la información del LIDAR nos permite identificar que hay unos volúmenes que quedaron colgados. Se llama, es como el nombre técnico que se le dice. Colgado es que se generó el desprendimiento, pero no alcanzó a bajar completamente. Entonces quedaron muchos volúmenes de roca o algunos, inclusive sobre la serreña, identificamos que hay un material que bajó antes de la roca, hay un material que está ya suspendido y la roca está aquí abajo. El material quedó ahí suspendido como si se hubiera movido y había como parado de llover, entonces ya no tenía la suficiente fluidez, entonces quedó ahí como suspendido. Y así suceden muchos los movimientos. O sea, no todos los movimientos que se generaron, no todos llegaron a la quebrada y viajaron, ¿cierto? Mucho del material quedó en el camino. Entonces cuando llueva, cuando ocurre un evento fuerte, pues evidentemente ese material se puede retrabajar y se puede mover también, ¿cierto? Por eso es que es importante que entendamos que evidentemente hay un riesgo ahí latente. Lo que estamos haciendo con esos estudios es tratar de identificar ese riesgo y poder decir pilas que en determinados sectores ese material se puede mover, puede existir un material nuevo que aporte y evidentemente estas son las manchas que pueden ocupar ese material. Entonces ahí vamos a tener unas viviendas que podrían verse afectadas. Colocar un muro de contención para una roca de 3 metros no funciona, porque mucha gente le dice, no, es que mi casa está aquí pegada a la quebrada, pero si me coloco un muro, ya con eso quedó listo. Ustedes son conscientes de la energía, ya se dieron cuenta de la energía que manejan las corrientes, ¿cierto? Un muro, ¿qué pasa? Es un muro frágil que también llegan a esa roca, lo golpean, lo parten, ¿cierto? Entonces no va a funcionar. Para ciertos eventos de alta energía, como una avenida torrencial, generalmente los muros no funcionan. Terminan fracturados, terminan dejando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces se van a tener en cuenta esos volúmenes, esa hace parte del análisis que hacemos. Una preguntita que es parte del problema que tenemos. ¿En qué va lo del proyecto de los puentes? Porque yo veo que tenemos quebradas todas muy obstruidas. Más que todo allí en la parte de arriba tenemos una quebrada, aquí Ismari sabe. Ismari, sí. Ahí junto en la casa de nosotros, Ismari. Y son dos que se nos están afectando. Por estar una tapada se está afectando la otra. Eso es muy importante. Entonces, qué pena les aclaro. Son dos tipos de estudios. Esos estudios que se están haciendo de detalle, pero nosotros realizamos con otra entidad otros estudios de 7 obras hidráulicas que son obras de drenaje transversal. Estamos hablando de los puentes que el señor nos pregunta. Perdón, estaba pasando el agua por encima de la placa huella. Está socavando por debajo, entonces estamos que pasa un carro pesado y va a ser un peligro. Los estudios ya están. Terminaron, digamos, en el mes de enero, los estudios de diseño, ¿cierto? Que ahí también se hicieron hidráulicos, hidrológicos, geológicos, varios estudios, ¿cierto? Los Boscolver ya los tenemos, ¿cierto? Que ya sigue, estamos en el proceso jurídico y contractual para comenzar a modificar esas obras de drenaje transversal. Son 7 obras, ¿cierto? Estamos hablando, las 2 bateas, batea parte alta y batea parte baja. Vamos allí, yo lo llamo el punto de los castros, yo ya lo identifico esta obra hidráulica que hay.
sale por el lado izquierdo sale la Santa Bárbara y por el lado derecho sale la Buenos Aires y se unen pues como en la parte de abajo. Nos venimos para este lado, yo siempre identifico esta obra de drenaje que tenemos que está súper taponada. Yo le digo la obra de donde está Doña Ismari o la obra donde está Luis Camargo, así la identifico yo, ¿cierto? Para saber dónde está, que es en la parte del rincón. Esa obra también se va a modificar, ¿cierto? La idea es de que ya se está evaluando con qué obra vamos a empezar primero para modificar. Doña Ismari. Lo que pasa es que estamos preocupados porque por la placa huella. Totalmente socavada. Ya está totalmente socavada porque donde suba un carro pesado muy inclinado hacia la derecha puede generar un accidente. Sí. Yo creo, doña Ismari, y para la comunidad que están acá, porque ya hemos evidenciado que la escorrentía y el agua que pasa por encima de esta placa huella, vamos a comenzar por esta obra de drenaje transversal y con la batea parte baja. ¿Por qué? Esta obra de drenaje que nos mienta doña Ismari es una obra que esa placa huella no se puede dejar pues digamos caer y no generar pues como un tipo de accidente. Y la batea parte baja, ¿por qué? Porque cuando ustedes saben que nosotros tenemos un problema con el tema de las peñas, que las peñas cuando hay digamos caída de rocas se tapona esta vía principal y a nosotros nos toca habilitar el cerro para poder brindarle, digamos, a los que utilizamos esta vía, poder llegar al municipio, porque si no nos toca llegar por el lado de Bolombolo. Entonces sí, nosotros ya tenemos los estudios, tenemos los diseños, estamos en la parte contractual, ¿cierto? Para comenzar estas obras y modificarlas, porque estos tubitos que tenemos allí, pues con lo que bajó la avenida Torrencial, ya esto no aplica, ¿cierto? Ya tiene que ser obra obstruido, eso. Entonces, ¿qué hemos hecho con la máquina cuando teníamos, digamos, el tema de la lluvia activa? Que la máquina le ha tocado subir varias veces a destaponar y a limpiar, a destaponar y a limpiar. Ya tenemos un tema que es el tema del agua. Ya el agua está pasando por encima de la placa huella, que no la podemos dejar deteriorar, que ya estamos en proceso para modificarla y evitar que esto pase. Entonces son dos estudios aparte, unos que ya tenemos y estos que con apoyo de la gobernación estamos haciendo con la Universidad de AFIT. Leo, me completas las 7 obras, contaste 4. No, sino que me estoy yendo también para las de allá, a mí me olvida el nombre. Para el lado de allí, ¿cómo se llama la señora? Ese otro puente. Tinca. No, Tinca no. Acá bajando, ¿cómo se llama? Esta obra, tenemos Santa Ana, cierto, tenemos varias, pero les estoy hablando primordialmente las que vamos a comenzar a modificar. Yo les voy a ser muy sincero, cierto, vamos a comenzar a modificar las que en este momento tenemos emergencia activa. Estamos hablando donde está ubicado Luis Camargo y doña Ismari, esa obra, y estamos hablando la batea parte baja, porque la batea parte baja es una obra que siempre cuando hay lluvia, se cierra totalmente. Incomunica todo el tema de las veredas. ¿Quién sigue? La mía. Buenas tardes. Ingeniero, era como una dudita que yo siempre he tenido. Por ejemplo, ya se dice que la avenida Torrencial y todo se le está acumulando pues que a la avenida Torrencial, pero yo creo que habría que estudiar más a fondo esa falla de la sinifanada que llamamos, porque es que por ejemplo en mi casa, que fue donde asentó todo, allá no se ve una grieta, no se ve nada, y mire que la parte baja por donde están las quebradas es por donde está jalando, y esa falla coger de Fredonia prácticamente hasta la mina. Entonces miramos eso, que la Torrencial, que un derrumbe, que una avalancha, que vino una piedra, y no es eso, porque si fuera por acumulación de terreno, la casa donde vendría, pues, porque eso tiene material el que usted quiera, sino que es esa falla que desde Sinifaná que ya va jalando y mire dónde sube. Por el lado de, esa falla empezó en la quebrada de allá por el lado del 5, ya llegó al pie de Cerro Bravo, y ya se va comiendo todo esto, eso no es, o sea, creo yo que deben de buscarles por ese lado más bien, porque como que se venga material o no, esas piedras que se vengan ya, eso sigue derecho o para, pero la jalada de eso viene desde el punto de abajo de la quebrada de la Sinifaná. Sí, el tema de las fallas. Gracias. El tema de las fallas geológicas es un tema que nosotros consideramos, pero es entender que es una falla geológica. Muchas veces llamamos falla geológica a los deslizamientos. Las fallas generan deslizamientos, pero una falla geológica, como la llamamos los geólogos, es una discontinuidad que hay en el terreno. Es decir, yo tengo un material acá y por alguna razón, por algunos esfuerzos que tiene la Tierra, rompió el terreno. Y la rompió por grandes extensiones, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo fallas activas,
pues por la falla se entra el agua, por la falla generalmente van las quebradas, porque es la zona más débil. Cuando yo rompo, pues por ahí el agua se empieza a entrar y por ahí es que genera los cañones, ¿cierto? Después ahí entra el agua, entonces esa entrada de agua y esa roca fracturada pues hace que el terreno sea inestable. Pero muchas veces llamamos falla a todo deslizamiento. Es que ahí hay una falla porque hay un deslizamiento y no necesariamente hay una falla. ¿Cierto? El concepto de falla es un concepto mucho más regional. Efectivamente estamos en una zona de fallas, no quiere decir que no estemos en una zona de fallas. O sea, toda esa Fredonia, Amagá, ese hueco que uno ve, esa depresión que pasa por Palomos, ahí hay dos grandes fallas. Al lado y lado hay grandes fallas. Tenemos fallas pequeñas, tenemos fallas de diferentes magnitudes, pero por ejemplo ahí hay dos grandes fallas que limitan esa zona que va desde Fredonia hasta el frente de Fredonia, que tenemos ese escarpe, todo ese corredor Amagá que pasa, todo el flanco occidental de la cordillera occidental tiene esas fallas y es muy importante, pero no todo se lo podemos achacar a las fallas. Tenemos que tener, las fallas generan evidencias muy claras, no solamente en el punto, generan evidencias regionales. Entonces nosotros, evidentemente, las fallas las incluimos porque hace parte del componente geológico que revisamos. Sí, porque yo vengo porque la concentración siempre es al lado, siempre. Siempre, Pues yo cuando estudié allá eso se perdieron varios salones porque eso siempre se ha corrido desde ahí, o sea que no necesariamente puede haber sido esto, sino que eso siempre al lado del terreno. Sí, lo que pasa es que también tenemos un material como lo que le mencionaba ahorita de Fredonia, o los problemas de Palomos, que bueno, también ahí tiene un problema asociado al tema de la minería. Pero esa de la vía Fredonia, los que conocen, ustedes que pasan por ahí cada rato, la zona de La Bonita, por ejemplo, ¿qué pasa en La Bonita? Hay un material que cuando llueve se satura, que es una arcilla muy similar a la que tiene toda esta zona. Esa arcilla se satura y esa arcilla al saturarse empieza a moverse y empieza a deformar todo. Cuando para de llover se seca, entonces el movimiento para temporalmente. Pero cada vez que empieza a llover otra vez vuelve y se mueve. Entonces tenemos un problema continuo, pero es porque tenemos unos materiales muy pobres. Como decíamos, en una de las perforaciones que hicimos hay 30 metros de arcilla. O sea, tenemos 30 metros de un material que se deforma. Entonces, eso también hace parte pues, de las condiciones que debemos conocer. Bueno, yo creo que mi inquietud es un poquito más para el DAGRAN que para ustedes. Hablaba ahora Luis del tema de los equipos que tiene el CIATA prestados al municipio. Dentro de esos equipos hay un medidor de nivel que está en el puente de Santana. Como digo yo, eso es como poner una alarma de contrarrobo y ponerla en la puerta de la cocina. Porque cuando el agua llegue allá, ya pasó por aquí hace rato. Ya en este momento hay sitios, si bien en el momento en que el CIATA instaló los instrumentos, pues los puentes que habían aquí arriba estaban llenos. Ya hay sitios donde poner esos medidores de nivel, porque esos medidores de nivel no se cambian. Y eso le puede dar un tiempo de respuesta mucho mejor al municipio que... Bueno, efectivamente cuando se evaluó la cuenca para determinar los sitios donde se debía instalar, no había más posibilidades. Los otros puentes estaban afectados y no había ninguna otra estructura donde se pudieran instalar. ¿Qué pasa? Digamos que después de todo este análisis que vamos a hacer donde tengamos más conocimiento de las cuencas, pues determinaremos un sitio apto para poder instalar. Igual dentro del proyecto SAMA, que es el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, que nosotros tenemos, vamos a empezar a trabajar igualmente con la Universidad de AFIT y dentro de eso tenemos la idea de fortalecer el sistema acá en el municipio de Venecia. Quedó priorizado. Es una promesa. No, lo tenemos priorizado entre nuestras, digamos que, primeras acciones. Lo que sí les pedimos es un poquito de paciencia porque en este momento estamos en la etapa de contratación con la universidad para continuar con este proyecto. Una vez lo tengamos, pues será de los primeros que tendremos en cuenta y evaluaremos y determinaremos, y para eso también es súper necesario la ayuda de todos ustedes que son los que conocen bien cuál es el comportamiento de la cuenca. Entonces ahí entre todos definiremos cuál es el sitio apto y también tendremos todo el acompañamiento y la capacitación a todos ustedes para que aprendan a manejar el sistema bien. ¿Listo? Yo tengo otra duda. Don Hilario. Buenas tardes.
Yo no soy de esta zona, me disculpan, pero soy veneciano y vivo en la zona urbana y hay varias inquietudes mías, que creo que es de todos. La primera, ¿qué se está haciendo, qué se ha hecho para mitigar el problema gravísimo que tenemos del agua? Se nos está presentando, yo que soy veneciano, conozco todas estas zonas, todos estos terrenos que usted mostró, sé cuáles son más inestables que otros, todos son inestables. En Venecia casi todos los terrenos son inestables, unos más que otros. ¿Ya? Y ahí en el diagnóstico que tú nos pusiste, o nos expusiste, faltan muchos, de pronto hasta más graves, hasta más delicados. Lo que pasa es que ahora nos enfocamos acá. El agua, nosotros creemos que las dos fuentes de agua más importantes se desgarró el nacimiento. Es decir, hay que estar haciendo cosas para tratar de recuperar la cantidad de agua, o estar haciéndolas en otras fuentes, pero nos vamos a quedar sin agua, y nosotros sin agua no podemos vivir en Venecia, pues tenemos que ir. Nosotros tuvimos 10 días cargando agua de carrotanques, y eso es mortal. No cargar agua a la edad de nosotros es muy difícil. Entonces tenemos que pensar en eso. Primero el agua. Y en cómo la vamos a conservar, evitando la tala de los bosques. Soy testigo ocular de que en la parte alta de la cordillera cortaron los 7 cueros. Todos los 7 cueros los cortaron y metieron ganadería, exponiéndonos a todos nosotros para el beneficio personal, que es lo más triste. Eso es doloroso, sacrificar una comunidad por un beneficio personal. Lo que decía la compañera ahorita, eso es cierto. Esa zona está toda fracturada. Fracturada, desde acá de la quebrada La Galápago hasta la quebrada La Táparo. Eso está fracturado todito. Y eso se va todo. Y no lo han visto, o no lo han querido ver. Eso es lo que no sabe uno no le explica por qué. Pero tenemos videos contundentes de que la montaña nos va a venir encima. Lo que les quiero decir yo es que el trabajo debe ser articulado, toda la zona, porque por acá estamos, pero por ahí nos viene eso allá, ¿y qué? Ahí es donde yo les pido el favor. Y empezar a construir, que no me explico por qué, pero no han colocado una piedra para la planta de tratamiento. Ya deberían de estar diseñados los planos y todo para la planta de tratamiento, porque nos vamos a quedar sin agua. Es que para allá vamos. La situación no está tan fácil. Está crítica, muy crítica. Muchas gracias. Gracias, don Gildardo. Con el tema... Ya para que vea esta parte de las tiendas de Castro, como dicen ustedes, tenemos 6 casas que estamos casi sin agua. Yo ni siquiera tengo agua porque el agua de Amparo nos pasa y llega a los casas. Pero los territorios están sin agua. Después de la avalancha nos quedamos sin agua. Y hemos estado regando el agua, pero hemos podido... Sí, espere que son 2 temas, espere que ya voy para allá. Con el tema de don Gildardo, el tema de los tanques de la planta de tratamiento de agua, o sea, estamos hablando de la Corona, la que tenemos en este momento con ASA, ¿cierto? El predio ya está. Primero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que sí les quiero aclarar algo. Cuando hubo el tema de los movimientos del MASA, el terreno se dio, pero los tanques no se fracturaron. 1. 2. El tema del agua, tu reporte me lo voy a llevar porque incluso de las 6 casas que me menciona, pues en ese momento no tengo pues como conocimiento, porque incluso nosotros... Voy a hablar con ASA, y voy a hablar con el tema de aguas veredal porque no lo sabía. Pero con el tema de los tanques, estamos hablando con los tanques que nos expone don Gildardo, fue un proceso que tuvo
mucho tiempo y les voy a decir por qué. Porque no es llegar a escoger un lote por escoger y traslademos rápidamente, no es tan fácil. Incluso pueden preguntar en los registros, en el departamento, estamos hablando en la gobernación de Antioquia, el departamento de aguas, ellos tienen todo el registro que hemos venido realizando, tanto con DAGRAN y todas las secretarías que han apoyado, que no es solamente decir, mira, este lote me sirve para yo llegar a pasar, no, eso tiene un proceso muy grande, ¿cierto? Porque incluso se visualizaron 8 lotes, de los 8 lotes tuvimos que traer profesionales del departamento para que nos dijeran cómo lo visualizaban sin tener todavía los estudios que se le deben de realizar a ese lote. Ya el lote lo tenemos, ¿cierto? Ya el lote está, que es muy buena noticia. Ya los diseños los tenemos, porque eso aparte tiene que tener unos diseños. Los diseños ya están. Esto ya se había divulgado tanto por la emisora municipal y por algunos medios de comunicación. ¿Qué sigue? Que ya estamos con ASA mirando todo el proyecto y todo cómo nos va a apoyar el tema del departamento de aguas para hacer el traslado de estos tanques. Hay un tema muy importante. ASA está cambiando una tubería, ¿cierto? Pero hace como 15 días a ASA le robaron 7 tubos muy costosos que fueron y se lo quitaron a la comunidad y se llevaron los tubos y los vendieron. Entonces es pedirle también que ustedes nos ayuden a reportar cuando ustedes vean a alguien, digamos, que no tenga una camiseta, a alguien que tenga, digamos, esas mallas de Yarsen, nos llaman de una para nosotros asistir con policía, porque sí tuvimos varios problemas con eso. El tema tuyo, yo ahorita me quedo un momentico, porque la verdad sí me tengo que llevar ese tema. Y la idea es que ustedes nos reporten todo lo que pasa, porque ustedes sí nos han venido muy juiciosamente reportando, pero por ejemplo no sabía la verdad con el tema de esas 6 viviendas que sí hay que darle prioridad. Pero para darle la tranquilidad a ustedes, el tema de los tanques de almacenamiento está en proyecto y se va a comenzar a ejecutar este año, que esto también es de tiempo, esto no es de un mes. Trasladar un tanque, trasladar los 2 tanques y dejar al municipio sin agua, como quedamos la vez pasada en la avenida Torrencial, duramos 15, 20 días sin agua, que eso fue una cosa impresionante, pero entonces esto también toma tiempo, porque ya comenzamos la etapa de recuperación, pero son recuperaciones que no, digamos, y eso es difícil también para cualquier municipio de esta categoría, que para llegar y decir, voy a levantar 200 viviendas ya, eso es imposible, ¿cierto? Tenemos que comenzar con el proyecto y comenzar a levantar las viviendas, a levantar las demás obras de mitigación, pero con apoyo, como lo estamos haciendo con la gobernación de Antioquia. Entonces yo ahorita me quedo listo contigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Bueno, no, es algo también técnico, una duda técnica. Leonardo ahora nos decía que en el momento están suspendidos las licencias para construcción pues en nuestras veredas, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, como tal también está suspendida el otorgamiento de licencias, por ejemplo, de índole ambiental. Me explico, por ejemplo, para aprovechamientos forestales, en su defecto podría pasar para exploración minera, en su defecto para excavación de aguas superficiales, eso también estaría suspendido. Y si no estaría suspendido, por ejemplo, otorgar una licencia para un aprovechamiento forestal, para una perforación, para buscar aguas superficiales, teniendo en cuenta que estamos en un área digamos de riesgo, eso podría tener alguna afectación para nosotros como veredas, como vecinos, como personas del común. Sí. ¿Lo necesita más? No, ya creo que por hoy es suficiente. Listo, mire, cuando hablamos de la suspensión de toda licencia, sí, hasta que se tengan los estudios correspondientes. Yo sí se me olvidó aclarar ahorita varias cositas que me hizo recordar doña Gladys. Nosotros acá tenemos y tuvimos varios problemas antes de meterme en la parte ambiental. Tuvimos de que
nos decían, si ustedes no dieron una licencia ambiental, el vecino, porque acá en la vereda del cerro construyó y reconstruyó su casa, lo hicieron sin permiso, y que en este momento nosotros tenemos varios procesos con la inspección municipal, porque estas personas no se acercaron y siguieron, digamos, construyendo en zonas que fueron afectadas por la avenida y la amenaza torrencial que fue el pasado 25 de junio. ¿Qué pasa con las licencias que pregunta doña Gladys? Hay que entrar a verificar, porque de pronto pueden haber reportes. Voy a entrar a mirar con productividad y competitividad, ¿cierto? ¿Qué tipo de licencias han adelantado? Si no están adelantando, porque toda licencia está suspendida, ¿cierto? Toda licencia está suspendida. Y si, ¿qué tipo de licencias se ha adelantado o no en tema de aprovechamiento de árboles y demás? Voy a entrar a verificar con productividad y competitividad. Con Cora Antioquia, no sé si venga el caso con el ALA y con el ICA, porque no solo es responsabilidad de productividad y competitividad, ahí juega Cora Antioquia. Juegan varios. Entonces, doña Gladys, yo tengo el teléfono tuyo, yo ahorita me voy a llevar eso porque yo estoy hablando desde la parte de planeación. Claro, a mí me competen varias áreas, pero sí voy a entrar a mirar con varias áreas todo ese tema de la licencia, lo que tenemos en el informe del DAGRAN. Todos tienen el informe del DAGRAN y de Cora Antioquia, que fue emitido en julio del año pasado, ¿cierto? Que es de 68 páginas. Ese informe emite que la recomendación, el DAGRAN emite recomendaciones, ya el municipio es el que entra a jugar cómo las va a acatar y que las debemos de acatar. Dice sobre el tema de todas estas licencias. Yo me voy a llevar entonces la pregunta, me voy a sentar con varias áreas, ¿cierto? ¿Cómo la están manejando? Porque sí, las licencias están en este momento paradas, ¿cierto? Que en algunos casos... En ese sentido de lo que dice doña Gladys, yo creo que es pertinente hacerle una notificación a Cora Antioquia, que es quien hace, quien otorga directamente los permisos. Ellos tienen conocimiento de todo, porque con ellos mismos hicimos todo el recorrido, definimos el alcance de este estudio, todo. Pero hacerles una notificación de que efectivamente los estudios ya iniciaron, el plazo de ejecución, y decirle que ustedes, en cuanto a ordenamiento territorial, tienen todas las licencias suspendidas, que les solicitan que se evalúe los resultados de los estudios previo a un otorgamiento de una licencia. Listo, es muy válido, voy a hacer la notificación y se las voy a compartir. Les voy a explicar, lo que pasa es que hay, digamos, entidades privadas que pueden estar en las veredas, que cuando necesitan talar, necesitan aprovechar este recurso, ellos están en la obligación de hacer su propio trámite con Cora Antioquia. Por eso doña Gladys nos habla de Cora Antioquia, porque Cora Antioquia, eso, y hay gente que puede tener permisos anteriores, entonces es Cora Antioquia el que también nos debe ayudar a velar cómo se está manejando todo este trámite de los permisos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, cuénteme. Y allí hay otra. Sí. Hágale, puede hablar así. Gracias. Un poquito más bajito, ahí. Hablabas de que vamos a empezar, pues, digamos, a hacer el postcolder aquí en el sector de Luis Camargo, y ahí. Con base esos rieles y esa vía que hay de ahí para arriba, que está acabada, ¿tienen algún proyecto, tienen algo para hacer? Porque es que está sin carretera prácticamente, pues está muy acabada. Porque de todas maneras de arriba se sale la quebrada y baja un torrencial grandísimo cuando hay creciente, y se baja por todos los rieles, y eso daña todo, y está pues peor que como después de la avalancha, que como quedó. Entonces, no sé si esa parte la tienen. Nosotros tenemos varios proyectos de placa huella por montar. ¿Qué pasó? Que en la parte alta estamos hablando un poquito ahí al frente donde doña Ismari, toda esta vía, toda esta placa huella está totalmente fracturada, es decir, la vía está mala, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer este año? Nosotros íbamos a comenzar, incluso nosotros organizamos, creo que organizamos esta placa huella 50 metros, fue que se organizó de placa huella, la idea es organizar abajo, pero también organizar en la parte de arriba. Cuando pasó la avenida Torrencial, pues sí nos tocó esperar por todo lo que había, pues como sucedido, pero sí, ahí lo que se va a hacer es que se va a descalcificar todo, ¿cierto? Y volver, digamos, no sé, tengo que preguntarle al ingeniero Sebastián cuántos metros de placa huella están, digamos, presupuestados para ese proyecto. Batea también, bueno, estamos hablando de la placa huella que está entre las dos bateas, que está socavada, ¿cierto? Ahí nos está dando la idea del DAGRAN, porque nosotros estamos esperando también los estudios, es rellenar para no perder, digamos, la placa huella como tal.
¿cierto? Sí, se está montando el proyecto porque la idea es recuperar esa placa huella para que no se vaya a ir, digamos, a esta fuente hídrica porque está súper socavada. ¿Qué les pido el favor? Que mientras que esto se hace, porque mucha gente está pasando por ahí. Ve, nosotros hemos, digamos, señalizado, quitan la señalización, hemos montado unos bloques de arena, pero la gente sigue pasando. Ustedes ayúdenos a reportar ese tema de los motorratones, vehículo pesado. ¿Por qué? Porque en este momento la placa huella está socavada, la placa huella está en riesgo, cualquier peso en cualquier momento se va. Entonces necesitamos de que esta placa huella no le podemos dar uso hasta que sea organizada por lo mismo, porque fue una placa huella que en aquella avenida Torrencial también fue socavada, pero que también se está, digamos, montando el proyecto. La señora que me acercó ahorita, que me preguntó de ladito el tema del puente de la Garcés, es el puente que está ubicado en la vereda del Recreo y que comunica por el lado de acá, más abajo del Fin del Afán, con el municipio de Venecia. Nosotros estamos adelantando, el puente ya no va más ahí. El puente va a tener otros estudios y los técnicos y los profesionales que han venido, es que el puente tiene que tener ya otro tema, otros diseños. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? El puente se va a salvar todo el tema de la estructura metálica, se va a desmontar el puente para que este no colapse a la fuente hídrica La Tigre. O sea, el puente ya no puede ir en la misma posición donde va, porque ya tuvo un tema de una afectación, ¿cierto? Entonces, mientras que se sigue pues como todo este tema del proyecto. Y con el tema de la energía, aprovechando que tengo acá los profesionales, varias personas se nos han acercado a la oficina a pedirnos certificado de que no están en alto riesgo por un tema de que les instalen la energía o de más componentes o de más servicios que necesitan. ¿Qué pasa? Desde la alcaldía municipal nosotros no podemos emitir ese certificado hasta que estos estudios salgan. Te voy a poner más un ejemplo, y pongo el ejemplo. Juana vivía acá en la vereda, pero Juana yo le emití un certificado de que no está en riesgo y resulta que los estudios me arrojan que está en una zona de amenaza. Entonces ya Juana más adelante me puede adelantar un proceso legal a la administración y con el funcionario que fue, porque obviamente emitió ese certificado y le dijo a la persona que no está en alto riesgo. Si llega a pasar a futuro un tema de un evento, ya sea como pasó este o ya sea mayor. Entonces los certificados de riesgo están totalmente suspendidos hasta que salgan los estudios, por lo mismo, porque, y se le ha dicho a EPM, se le ha dicho a ASA, se le ha dicho a todas las entidades que lo están solicitando, de que nosotros no podemos emitir estos certificados en zonas afectadas hasta que los estudios estén, por un tema legal que nosotros en este momento tenemos, porque si emitimos estos certificados y pasa algo, ¿qué va a pasar con el funcionario y con la alcaldía? Obviamente la familia no se va a quedar quieta. Cuando usted me dijo que yo no estaba en zona de alto riesgo. Es por eso que nosotros hemos bregado explicándole a muchas personas de que por eso no lo podemos hacer. ¿Cuándo tendremos el resultado de los estudios y la seguridad para más o menos saber si estamos seguros, podemos rehabilitar nuestras casas o no las podemos rehabilitar, o qué van a hacer con pues, qué camino podemos? Porque a mí me quedó lo que fue el lote con una playa en piedra, y las máquinas que vinieron del municipio y del departamento, sí, me movieron las piedras grandes, pero me quedó una cantidad de piedra pequeña. Sedimento. Conseguir una máquina para que me barra toda esa piedra y luego en el estado. Ahora, yo me pregunto, ese puente está en peligro. Una máquina, una pajarita, digamos así, ¿pasa por ahí o no pasa? Ahora yo me pregunto, me pongo a hacer ese trabajo allá y después me declaran que no puedo habitarla. Entonces, ¿a cuánto tiempo nos demora ese resultado? Esa es la parte alta del fondo, que Leonardo sabe dónde. Sí, claro que sí. Leonardo sabe. Don Marcos, acá. Dejo al texto. Los resultados del estudio están planteados a 4.5 meses y arrancamos el 26 de diciembre, ¿cierto? O sea que estamos hablando más o menos comenzando mayo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Los estudios... Silencio, porfa, para poder que se escuche. Hemos avanzado significativamente en este mes. O sea, nosotros, por eso vinimos el 26 de diciembre, porque si no veníamos en diciembre, pues nos venían un montón de feriados, que si no traíamos los equipos y poníamos a la gente a trabajar, a perforar y hacer los análisis y la topografía, pues íbamos a tener que arrancar 7 u 8 de enero, ¿cierto? Entonces perdíamos una semana que en el tiempo que teníamos y por la necesidad que tenía el municipio era muy importante.
Entonces nosotros desde el 26 de diciembre descargamos equipos de perforación, empezamos a hacer topografía. Entonces tenemos avanzado, realmente hemos avanzado, tenemos un avance importante en esos temas que digamos que son logísticos y ya el equipo está terminando de realizar unas evaluaciones, pero ya estamos en campo revisando para que el tiempo de análisis sea menor. Quizás algunas áreas, algunos de los productos van a salir antes, ¿cierto? Quizás en el suelo urbano que tenemos que diseñar obras, que tenemos que hacer como, se nos va a demorar todo el tiempo, pero quizás para esta parte alta pues tengamos unas entregas anteriores, ¿cierto? Pero la recomendación es esperar. Sí, señor. Sí, señor, porque si además usted tuvo afectación, si a ustedes les llegó material, recuerde que le decía como al inicio, nosotros vimos en la ocurrencia de los eventos que hubo unos eventos que están ahí reportados, pero que no fueron los más grandes. Entonces lo que nosotros estamos identificando es en qué zonas ese evento sí fue muy representativo y fue más grande, o si hay eventos que encontramos que pudieron ser más grandes que este, ¿cierto? Y eso es lo que no hemos identificado, claro, y cuando uno ve qué pasa en esta zona, que nosotros venimos del cerro y tenemos un cambio abrupto de topografía, ¿cierto? Entonces uno dice, no, esta zona planita es una zona muy buena para construir, pero toda esa zona planita, lo que está muy cerca del cerro, está afectado o por deslizamientos que caen del cerro o por posibles avenidas torrenciales. Entonces la recomendación es esperar que tengamos los estudios para no de pronto hacer una inversión, como usted dice, y que se pierda esa inversión. ¿Y qué pasa cuando nosotros declaramos una vivienda en alto riesgo después que estén los estudios y esté todo? ¿Cierto? A la persona primero se le hace pues como un llamado, se le hace una visita y se le hace pues como un desalojo y obviamente tiene que entrar un plan de reasentamiento como tal y nosotros realizar como todo el tema de la proyección y el protocolo que tienen cuando nosotros declaramos una vivienda en alto riesgo, ¿cierto? Y que no eso, porque hay personas que de pronto nos ha tocado que dicen yo no me salgo, ya es responsabilidad de la persona si quiere seguir viviendo en el terreno o acepta las condiciones de reasentamiento. ¿Qué pasa? Que ya tiene que entrar el municipio, como lo hemos hecho en varias partes, de que debemos de dar un acta de desalojo, un acta que ustedes tienen como responsabilidad, ¿cierto? Estando obviamente personería y demás las entidades, que incluso acá tengo el personero, ahorita le vamos a dar la palabra, ¿qué pasa pues digamos en estos actos? Y obviamente pues no vamos a entrar a chocar con esa persona y a pelear, sino que ya la persona se hace responsable de cualquier tipo de eventualidad que pueda pasar en la zona. Eso es lo que pasa cuando esté todos los estudios y todo el componente que nosotros nos podamos apoyar para poder decirle a la persona, mira, que lo que pasa es que usted va a pasar esto, esto y esto, y que si me pagan el arrendo no, si nosotros con ayuda del departamento hemos estado dando a las familias damnificadas un subsidio de arrendamiento que incluso la Secretaría de Salud son los que encargados, son los que han estado llamando, y hay algunas personas que no han querido acceder a esos subsidios de arrendamiento porque dicen que no quieren, digamos, irse de la zona después de la avenida torrencial, entonces nos han firmado pues como un acta como tal, pero sí, o sea, lo que dicen los profesionales es esperar y miremos después qué pasa, que nos entreguen pues como el tema de los resultados. El personero. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo no quería, digamos, dejar pasar esta oportunidad para acercarme pues donde ustedes y entregarles algunos mensajes. El primero de ellos es presentarme. Yo soy Andrés Felipe López, soy el personero municipal de Venecia. Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de tener algún tipo de interlocución, sobre todo en los casos individuales. Algunos de ustedes se han acercado a nuestra dependencia. Otros de ustedes, digamos, de manera general se han comunicado a través de otros canales de atención, pero quería contarles y socializarles que la Personería Municipal para el año 2025 priorizó las veredas que tuvieron estas afectaciones por la avenida Torrencial para nosotros hacerle seguimiento a las acciones del Estado, que son un sinnúmero de acciones y que dentro de algunas de las intervenciones que ustedes hoy han hecho nos dan la razón, y es que como órganos de control debemos de prestarle más atención a lo que ha venido realizando el Estado en la atención a esta emergencia. Es complejo, ustedes ya lo saben, para cualquier municipio, incluso para el Estado colombiano o para una gobernación, es complejo atender una situación de estas y más para ustedes. Yo como personero también al menos
desde la solidaridad, entiendo la zozobra y la situación que ustedes viven de inestabilidad, de saber qué va a pasar. ¿Y por qué entonces este acompañamiento priorizado, digamos que lo iniciamos el día de hoy? Cuando nosotros supimos que se iba a hacer esta socialización, nos quisimos sumar porque inicialmente queremos observar las cosas que ustedes están viviendo como comunidad, no como Estado, sino como comunidad. Como se pudieron dar cuenta, estuve aquí asistiendo también como uno de ustedes para entender cómo el Estado les está entregando la información, porque nos hemos dado cuenta de que hay una fractura a veces en la comunicación entre la municipalidad y la ciudadanía. También nosotros les queremos proponer a ustedes otras figuras que trae la normatividad, por ejemplo, que tiene que ver con las veedurías ciudadanas, que ustedes como ciudadanos, con todo el material que ustedes tienen, también podamos llevar esas inquietudes al Estado. Por ejemplo, cuando yo los escuchaba me daba cuenta que, si bien es cierto, el objetivo principal de esta reunión era socializar el alcance de unos estudios que está haciendo la Universidad de AFID, ustedes tienen un montón, digamos, de temáticas, quejas, solicitudes que sobrepasan ese estudio, que si bien es cierto tiene mucho que ver el estudio y que de entrada les digo, para mí va a ser la fuente de conocimiento también de muchas cosas que le vamos a hacer seguimiento posteriormente, porque casi que desde hace varios meses, cuando nosotros como órganos de control le preguntamos a la alcaldía o a la gobernación, venga, ¿qué van a hacer en este aspecto? No, hay que esperar los estudios, entonces digamos que ahorita el mayor mensaje que nosotros queremos dar es que, pues con mucha responsabilidad, vamos a estar también presenciando cuáles van a ser los resultados de esos estudios, su alcance, como se nos dio a conocer el día de hoy, para también acompañar esas otras solicitudes que ustedes tienen y que desbordan los estudios en sí mismos, como varias de las solicitudes que realizaron el día de hoy. Nosotros, para no, digamos, ahondar mucho en cada una de esas estrategias que tiene la personería, posteriormente los vamos a estar citando a ustedes, puede ser por cada una de las veredas o por cada una de las viviendas o de los centros en los que ustedes se encuentren. ¿Para qué? Para recoger muchas de esas inconformidades, quejas o incluso felicitaciones que ustedes tienen acerca de este proceso. Yo también me sumo al tema de digamos, lo que uno se anima y lo que siente en entender que la Universidad de AFID ha venido a hacer este proceso al territorio, confiar plenamente en ese proceso, de que va a ser un proceso con unos estándares de calidad importantes y que ese va a ser un insumo fundamental para que el Estado finalmente los atienda a ustedes. Decirles que la personería también pues está abierta a ustedes, decirles que tanto en nuestras oficinas como a través del WhatsApp ustedes se pueden comunicar con nosotros y, como les digo, dentro de poco recibirán nuevamente algún tipo de invitación para que ya entre ustedes y nosotros como personería municipal planteemos otros temas adicionales que algunos se ventilaron el día de hoy, otros de pronto se han dicho en otras oportunidades, pero que para nosotros es importante hacerle seguimiento a todas esas situaciones que ustedes nos indican. Entonces, muchas gracias pues por este espacio, a la Administración Central por la invitación y nos vamos a seguir viendo. La idea es a que en cada uno de estos escenarios donde ustedes estén, nosotros también estemos presentes para comprender ustedes cómo están participando y cómo están recibiendo la información. Para cerrar, los felicito, porque en realidad no esperaba tantas personas, pues a mí me hicieron la invitación también como a ustedes, pero veo que hay una gran participación, veo que hay una gran interlocución de parte de la ciudadanía y eso me anima más como personero a entender que también debo entrar a representar todas esas inquietudes que ustedes tienen y esos sinsabores que han venido presentando durante todos estos 7 meses desde que ocurrió la avenida Torrencial. Entonces nos estamos hablando, recuerden, Andrés Felipe López, personero de Venecia. Muchas gracias, Andrés. Entonces la idea es para ir como cerrando. Hemos adelantado para que ustedes sepan, porque tenemos un número grande de personas que para nosotros la información es muy importante. Nosotros, aparte de todos estos estudios, hemos
ido avanzando en planes de contingencia. Nosotros, digamos, con la ayuda de la administración municipal, se hicieron, ustedes saben que ustedes acá cuentan en la vereda con un kit de rescate, que eso se divulgó por todas las redes sociales. Vamos a seguir fortaleciendo este kit de rescate. O sea, ustedes ya cuentan con un megáfono, cuentan con una camilla de rescate, cuentan con una cuerda de rescate, con una lámpara y demás insumos. Hay un botiquín profesional, pilas, que esa también trae inmovilizadores y nos van a ayudar a nosotros y a los entes socorredores, digamos, a realizar un rescate. Y lo más importante es que en el municipio y en las 2 veredas, que también fue gracias a la administración, se instalaron 8 alarmas comunitarias, ¿cierto? Que están repartidas en varias zonas. ¿Cuál es el objetivo de estas alarmas comunitarias? Que cuando tenemos un evento, dándole obviamente cumplimiento a los planes de contingencia, se active esta alarma comunitaria para poder realizar una evacuación, ya sea el sector donde se esté afectando, y poder permitirle a los entes socorredores de evacuar y realizar un rescate de las personas que estén afectantes. Hemos ido fortaleciendo los planes de contingencia para poder que nos ayuden, digamos, en caso de, no sabemos qué puede pasar, un movimiento en masa, un sismo, un temblor de tierra. Eso no únicamente nos va a servir para una avenida torrencial, sino que nos va a servir también para eventos próximos, hasta por un incendio forestal. Ya tuvimos un incendio forestal grande en el sector Melindres, y que fue un incendio forestal provocado por 2 personas por quemar un panal de abejas, pero tenía combustible. Quiero como aprovechar el espacio que estas personas se sancionaron. Se les multó a 32 salarios mínimos legales vigentes, y el proceso lo tenemos también con Fiscalía por provocar, más o menos se quemaron en cobertura vegetal 20 hectáreas. O sea, encontramos animales muertos, encontramos casi una vivienda, estamos hablando de exposición de gente adulta mayor. ¿Qué hubiera pasado donde los cuerpos no hubiéramos llegado, digamos, a tarde, si hubiéramos tenido un taponamiento de vía, ¿cierto? Entonces provocamos un accidente, entonces para recordarle a la comunidad, quemas controladas no hay, prohibido realizar una quema controlada. Si ustedes detectan acá en la vereda, en otra vereda, en el municipio, una quema, me lo reportan. Con la policía estamos haciendo un buen trabajo, con los bomberos y el municipio, y es que estamos multando a la gente, ¿listo? Hay que tocarles el bolsillo, la verdad funciona, porque si no, la gente comienza a quemar, y estamos en un tiempo que uno dice, y yo lo he escuchado, que es que no, es que vamos a sembrar, pero la opción no es quemar. Acérquense a la administración, a las entidades ambientales, para que cojan buenas prácticas, pero las quemas controladas no existen. Estamos multando, ¿cierto? Y estamos haciendo procesos directamente con la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo por...? Muy buenas tardes todavía. Sí. A ver, pues con respecto a lo que ya he hablado, yo creo que acá hay un tema que es de suma importancia, ¿cierto? Porque, pues, digamos, con los bomberos, no sé si de pronto es con los bomberos, no sé pues qué entidad, porque no se puede retomar o hacer, digamos, por decir, ser digamos, cursos de primeros auxilios, ¿cierto? Un curso de primeros auxilios. Excelente. Porque, a ver qué le digo, de igual manera, Dios quiera que no, digamos, se presenta algo, ¿cierto? Algo. Mientras que llegan los bomberos o llegan, digamos, unas personas, eso, algo que pueda responder, porque no sería bueno, digamos, tener cierto, o sea, mejor dicho, ojalá toda la gente, todos los que vivamos, digamos, en la vera, tuviéramos, digamos, un conocimiento básico en primeros auxilios. ¿Qué tanto es que Sí, claro, incluso ya los iniciamos. ¿Qué pasa? Nosotros iniciamos con el apoyo de Ponalsar, ¿cierto? Que es, digamos, un departamento de policía en temas de emergencias. Hemos hecho varias capacitaciones. ¿Qué pasa? Que cuando hemos realizado la invitación, no hemos, en el municipio, en el casco urbano, sí hemos tenido muy buena cobertura, pero acá en la vereda hemos tenido muy poquita cobertura. Sí, claro, tenemos más agenda, incluso comienzan a partir mitad de febrero, tenemos 2 secciones más con Ponalsar y con el cuerpo de bomberos del municipio, para poder realizar estas capacitaciones en primeros auxilios. Yo lo que les voy a hacer es que esta invitación que se les mandó para el tema de la divulgación de estos estudios, también los voy a invitar a ustedes, a toda la comunidad, para que participemos en estas secciones con Ponalsar, porque ahí les enseñan prácticas muy buenas, mientras que llegan los cuerpos socorredores y ustedes puedan realizar pues como un autorrescate. Pero sí. Otra pregunta que yo tengo, o sea, no sé, digamos, yo soy nuevo en la vereda, ¿cierto? Porque mi vereda era el cerro, ¿cierto? Sí.
bueno, yo apenas llevo acá mes y medio, 2 meses más o menos. No sé si todas las personas tengan el conocimiento dónde está la alarma, dónde está el kit de primeros auxilios, todo eso. No sé si todas las personas, digamos, que ven la vera tienen el conocimiento. Listo, hagamos con el tema de esta divulgación de las alarmas, nosotros la hemos realizado, yo tengo los formatos ya diligenciados, tengo ya el plan de contingencia, lo que voy a hacer es que ustedes están en unos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Digamos acá en la vereda, la mayoría, todos no, ¿cierto? Se los voy a compartir a las personas líderes de las comunidades para que les compartan estos formatos, que ahí está muy bien designado dónde están estos componentes, alarma comunitaria, aquí de rescate y demás elementos que las va a servir en caso de. Listo, ¿alguna pregunta? Ya, te les damos los agradecimientos, muchas gracias por escucharnos.